vamos a enviar el evangelio a otras partes del mundo, nuestra moneda es súper devaluada. Dios es el que llama, la obra es de Dios. Confiamos en la red, en la fuerza de Dios. Y necesitamos obedecer a Dios porque Él nos ha enviado. Y nos ha enviado a llevar el evangelio a toda criatura. Ahí mismo en la ciudad, ahí en nuestra iglesia. Caracas es una ciudad privilegiada porque hay muchos extranjeros. Es sorprendente ver extranjeros en Caracas. Vas a ver muchos extranjeros, vas a ver árabes. Es fácil identificar un árabe. Hay sirios, libaneses, tienen su bandera, tienen sus ídolos, su manera de trabajo. Los sirios son zapateros, trabajan con pieles. Los libaneses tienen pastelerías. Ahí tú vas a ver, hay judíos, hay portugueses, son dueños de panaderías. Pues muchos extranjeros. Y la iglesia bautista, la Biblia abierta allí, es responsable por alcanzar a cada uno de ellos. Necesitamos enviar el evangelio. Necesitamos alcanzar nuestra localidad. Es a toda criatura. Una vez estuvimos tocando puertas, estuvimos en una colonia y tocamos una puerta, salió una niña. ¿Están tus padres? No están. Ok. Y fuimos y tocamos la otra puerta. Y alguien dijo, es a toda criatura. Es un alma. Tiene una necesidad espiritual. Necesita conocer a Jesús. Necesita saber quién es Cristo. Necesita saber que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Él pueda poner su fe y que sepa que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó y que solamente en Él hay salvación. Es a toda criatura. 153, y la red no se va a romper. Necesitamos la gracia y confiar en el poder de Dios. Vamos a ver cómo algunos discípulos, Jesús confirma el llamado. El llamado es que seamos pescadores de hombres. Y Él confirmó el llamado con cada uno de sus discípulos, porque el que empezó la obra, la buena obra, perfeccionará su obra. Él les había dicho que al tercer día resucitarían de los muertos. Y que Él ya les había llamado. Él tiene un propósito con su iglesia. El propósito de la iglesia es alcanzar al mundo por medio del evangelio. Y Él resucitaría al tercer día y se quedarían en Jerusalén, le dijo Jesús, porque serían investidos de poder de lo alto para ser testigos a todas las naciones. Sus discípulos vieron la muerte de Cristo. Jesús resucitó al tercer día, pero ellos estaban incrédulos, estaban entristecidos y se habían olvidado a qué les había llamado el Señor. Y llega la noticia de los discípulos que la tumba está vacía. La tumba vacía era suficiente para que todos los discípulos entendieran que ya Él resucitó de entre los muertos, que Él cumplió su palabra, era suficiente. Y salieron Pedro y Juan corriendo. Yo no sé qué estará pensando Pedro. Ahí estaba Pedro corriendo. Yo no sé, ¿verdad, Juan, qué estará pensando? Pero quizás podría imaginar a Juan diciendo, la tumba está vacía, no puede ser. ¿Será que mi Cristo resucitó? ¿Será que mi Cristo cumplió su palabra? Ahí corriendo con una pasión para ver la tumba de su Señor, la tumba vacía de su Maestro, resucitado de entre los muertos. Y cuando llegó, dice la Biblia, entró Pedro, y cuando él vio la tumba vacía, dice la Biblia, Juan vio y creyó. Juan es el tipo de cristiano, de aquel cristiano que va a ver lo que dice la palabra de Dios, aquel cristiano que va a ver la necesidad, aquel cristiano que sabe que Dios le está llamando y está dispuesto a obedecer. Señor, heme aquí, envíame a mí. Juan es aquel tipo de cristiano que está dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de Dios, aquel que entiende que la Biblia dice, no dejando de congregarse, no voy a dejar de congregarse. Aquel que está entendiendo su compromiso con Dios, que más bienaventurado es dar que recibir, aquel que sabe que su vida es de Dios, aquel que sabe que no hay nada mejor que servir a Dios. Es aquel cristiano que está pronto para atender al llamado de Dios. Juan es aquel tipo de Dios preparó la tumba vacía para hablar a todos, pero solo uno de ellos, como he escuchado acá que dicen, les cayó el 20. Solo uno de ellos entendió a través de la tumba vacía de que su Maestro resucitó. Y desde ese momento su vida fue diferente. Desde ese momento Juan entendió que su Maestro había resucitado. Y cuando lo vio en la orilla, él dijo, ese es Jesús, ese es mi Maestro. Él resucitó. Pero vamos a ir a un otro ejemplo más, allí en el capítulo 20, versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás estaba incrédulo.
Tomás, ¿verdad? Él dice eso de que Jesús resucitó entre los muertos, eso de que Él nos llamó y de que vamos a servir a Dios. No, eso de servir a Dios no creo que funcione, dirá Tomás. Eso de que vamos a predicar, ¿a qué vamos a predicar? Nuestro maestro murió, Cristo no ha resucitado. Yo tengo que palpar su cuerpo, palpar su carne para saber de que realmente Él resucitó entre los muertos. Tomás era incrédulo. Muchas veces como cristianos también, a veces somos incrédulos para servir a Dios. Dios nos está llamando, Dios nos está hablando, Dios nos está poniendo circunstancia, Dios nos está hablando a través de su palabra, del que el propósito de Dios es que le sirvamos, de que Dios está buscando obreros. Él fue a contratar obreros a su viña y fue una vez más a buscar obreros y siguió buscando obreros y después le dijo a sus discípulos, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero muchas veces nos quedamos viendo hacia los lados y a veces estamos como Tomás. A veces no creemos, no estamos dispuestos a obedecer el llamado de Dios. Pero lo tremendo es, lo maravilloso, la buena noticia es que Jesús dijo a Tomás. La buena noticia es que Jesús se acercó a Tomás y dijo, ¿sabes qué, Tomás? Pon aquí tu dedo en mi llaga. Dios sabe cómo va a obrar en nuestras vidas. Dios va a trabajar en nuestros corazones. Pero Dios va a hacernos entender. Va a hacer que podamos responder y confesar como Tomás, Señor mío y Dios mío. Que consagremos nuestras vidas a Dios. Que entendamos de que vale la pena servir a Dios. Que entendamos de que Él paga mejor. Que entendamos de que no hay a nadie mejor a quien servir. Que estemos dispuestos a llevar nuestra Biblia a la universidad. Que estemos dispuestos a sacar la Biblia en el trabajo. Que estemos dispuestos a hablarles a otro de Cristo. Que si me pregunta mi jefe de trabajo, ¿eres cristiano? Yo puedo decir, yo soy cristiano por la gracia de Dios. Cristo es mi Salvador. Y Cristo también murió por usted. Usted también puede ser salvo. Usted necesita ser salvo. Que estemos dispuestos, pero Dios va a quebrantar nuestro corazón. Dios sabe cómo obrar. Dios es experto cómo obrar en nuestros corazones. Él tiene que obrar en cada uno de nosotros para que podamos entender quién es el Señor, quién es Dios mío y Señor mío. Tomás es el tipo de cristiano que a veces tiene que esperar dar un paso más para poder obedecer a Dios. Que la tumba vacía no es suficiente, aunque ya es suficiente, pero Dios va a quebrantar nuestro corazón para que entendamos de que vale la pena servir a Dios. Pero tenemos un ejemplo más en el capítulo 21, versículo 15. Capítulo 21, versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ya Dios tenía un plan para Pedro, que él iba a glorificar el nombre de Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús les tuvo que decir, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Las palabras de Jesús es, haz lo que yo te mandé a hacer. Yo te mandé a ser un pescador de hombres, yo te he entregado las llaves del reino de los cielos. Tú me amas, pues ve y pastorea mis ovejas. Ve y apacienta mis ovejas. Sígueme, le dice Jesús. Pero ¿sabes qué dice el versículo 20? Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti, sígueme tú. Ya Jesús tiene un plan para Juan. Si yo quiero que él quede hasta mi segunda venida, si yo quiero, ¿verdad?, que él vea la segunda venida de Cristo y que él escriba la última palabra de la profecía, yo tengo un plan para con él. Pero ¿sabes qué? Sígueme tú. Muchas veces Pedro nos enseña aquí en la palabra de Dios que muchas veces para servir a Dios nos preocupa qué están haciendo otros y entonces, pero es que si él toma decisión, yo voy a tomar decisión. Si mis padres toman decisión, yo lo voy a hacer. Y a veces ponemos excusas, si en la iglesia, si el hermano, si el líder, el capitán o si el otro, ponemos excusas para servir a Dios. A veces estamos viendo qué hacen otros, pero Dios está diciendo, yo tengo un plan para cada uno de ellos. ¿Pero sabes qué? ¿Y tú qué vas a hacer para Dios? Y vemos a otros sirviendo a Dios, misioneros yendo a otras partes, ¿y tú qué vas a hacer? No lo sé a dónde te está llamando Dios, no lo sé a qué te ha llamado Dios en tu iglesia. Dios ha puesto una carga, una necesidad en tu corazón quizás. Dios sabes a qué Dios te ha llamado, una necesidad en la que tú puedes trabajar para Dios. Pero ¿sabes qué? Dios está diciendo, ¿y tú qué vas a hacer?
sígueme tú. Que podamos tomar decisiones en esta tarde. Podamos entender de que vale la pena servir a Dios. Que podamos entender que la obra de Dios es grande, son grandes peces. No es suficiente con lo que estamos haciendo. 7,000 idiomas, 7,000 idiomas, ¿sí? Dialectos, idiomas. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar a otras partes del mundo? La necesidad que hay, traducir la Biblia a naciones que no tienen el Evangelio. La ventana 1040, una parte de tinieblas en el mundo, donde no hay una sola Biblia en algunos de esos lugares, donde no hay Biblia en su idioma en algunos de esos países, donde cristianos tienen que morir, donde cristianos van a ser perseguidos, donde es ilegal hablar de Jesús. ¿Y quién está dispuesto a hacer algo para que ellos conozcan la verdad? Porque Dios quiere que ellos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Son grandes peces, la obra de Dios es grande. 153. Dios tiene una obra preparada para cada uno de nosotros. Que estemos dispuestos, que seamos prontos como Juan. Estemos dispuestos, veamos la urgencia, la necesidad, y estemos dispuestos a decir hoy, Señor, heme aquí, envíame aquí. Heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Yo no sé en qué me quieres usar, pero yo quiero hacer una gran obra, yo quiero poner mi vida en tus manos. Que hoy podamos tomar decisiones. Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres y Dios lo va a confirmar. El asunto es que vamos a hacer tú y yo. Vamos a esperar el quebrantamiento como Tomás, o quizás gloria a Dios por aquellos que van a ser como Juan, van a obedecer pronto para servir a Dios.